quiero darle las gracias a ustedes por la invitación, porque de una u otra forma es una forma de llegar a más personas esta verdad revelada que me ha encomendado el Padre Creador, que lleve a la humanidad para provocar su despertar y por tanto su liberación. Es muy importante que lleguemos cada día a nuevas personas. Por eso yo, como Arcángel Rafael, regente de la verdad, vine al planeta Tierra como Rafael Cruz y vine acompañado de 144,000 guerreros de la luz, cuya misión es difundir la verdad. ¿Por qué vinieron a difundir la verdad? Porque sabíamos muy bien que las plataformas de Internet, que son dominadas por los seres regresivos, pues iban a censurar brutalmente la difusión de la verdad, como lo están haciendo, pero esos 144,000 guerreros de la luz se encargan de recibirla de mis redes sociales o de nuestra sitios privados de Internet, y de ahí lo llevan a los diferentes grupos y pueden eludir la censura brutal que ejercen estas plataformas poderosas contra la verdad revelada. Y creo que es muy importante. De hecho, ayer publiqué un artículo que se llama Aurora Boreales, que explica cómo vamos avanzando a través de la verdad revelada y cómo ya la humanidad y la superficie del planeta Tierra está transitando en la cuarta dimensión, lo que quiere decir que estamos muy cerca de terminar nuestra misión. Además, antes de ayer publiqué que junto a mí en el grupo de los 144,000 bajaron 4 chicas que son de la alta jerarquía espiritual del cielo, que son la Arcangelina Regina, a quienes conocen como la Virgen María. También bajó la Arcangelina Esperanza, que es la llama gemela del Arcángel Gabriel, la Arcangelina Fe, que es la llama gemela del Arcángel Miguel, y la maestra ascendida Lady Nada, María Magdalena, que es la llama gemela de Sananda Kumara Jesús. La Arcangelina Regina es mi llama gemela. Entonces aquí está la jerarquía espiritual y, como bien digo en esa publicación, el Padre Creador estuvo comandando esta operación desde el 2014 al 2021. Y hago esta introducción para que entiendan lo importante que es dentro de la historia universal esta operación de rescate en el planeta Tierra. Yo creo que es muy importante que entiendan todo esto. Al final de la conferencia vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para contestar a quienes le quede alguna duda, para que todos queden bien claros. Los invito a compartir la verdad revelada, a llevarla hasta el último rincón del planeta, para que los humanos tengan la posibilidad de liberarse de la cárcel que aprisiona su nivel de conciencia. Y para empezar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el mundo, para que se vayan ambientando y puedan entender el hilo de la conferencia. Entonces, podemos ver que nuestro mundo, realmente, la mayoría de las personas viven en la miseria y obviamente dentro de la injusticia. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque esa miseria y esa injusticia no son naturales, son artificiales y son provocadas adrede por los seres regresivos que dominan, o mejor dicho, dominaban el planeta Tierra. Entonces es muy importante que entiendan esto. Por eso ustedes ven que, aunque el mundo está dividido en países, y cada país diríamos que es un submundo, el patrón de la mala administración de los gobiernos que van y vienen es el mismo. Los gobiernos se dedican a
despilfarrar los fondos que son producidos por la fuerza laboral que es la humanidad. O sea, la humanidad trabaja como esclavo, lo voy a poner entre paréntesis, y el dinero que produce, los gobiernos lo despilfarran, la gran mayoría, y entonces ese despilfarro implica que ellos viven como reyes o dioses. Y es muy importante que entiendan ese punto de vista porque no es algo que es fortuito, sino que es hecho con premeditación. Y es muy, muy, muy importante. Entonces, ese patrón, realmente, ¿por qué sucede esto? Porque la humanidad está sometida a la esclavitud y para que no pueda emanciparse de la esclavitud, hay que buscarle entretenimiento, entre comillas. ¿Qué es ese entretenimiento? Trabajo, enfermedades, responsabilidades, porque todo eso lo lleva a primero pensar en sobrevivir y no le va a dar tiempo para pensar en algo superior que le permita liberarse de la esclavitud. Entonces, realmente la humanidad está esclavizada y bajo la calidad de sus pensamientos. O sea, cada pensamiento que nosotros tenemos puede llevarnos a la libertad o mantenernos dentro de la esclavitud. Y el ser humano ha sido adoctrinado para no pensar, sino para seguir órdenes. Y al seguir esas órdenes implica que pensamos lo que ellos quieren, los que dan las órdenes. Ellos nos provocan las órdenes y nosotros acatamos las órdenes, procesando por nuestra mente cada pensamiento con la calidad vibratoria que a ellos les conviene. Y bajo ese concepto es que lo tienen sometido a la esclavitud. Ustedes están de acuerdo conmigo en que todo el sistema educativo, que es increíble, cada día es más amplio, ahora se empieza en preescolar como con 3 niveles, más 6 niveles de primaria, más 6 de secundaria, es toda una vida estudiando, pero no es, perdón, pero no es aprendiendo a ser crítico, a ser creativo, sino adoctrinándonos. Ellos nos adoctrinan. Y como el gran ejemplo de adoctrinamiento, yo voy a hacer el ejemplo del, no sé si recuerdan el credo de la Iglesia Católica. El credo de la Iglesia Católica, yo recuerdo estar muchacho cuando me lo hacían repetir todos los días N veces. Y ese credo lo que busca es adoctrinar. Es la política que siguió Constantino el Grande, Constantino I, que es quien crea la Iglesia Católica y la crea la Iglesia Católica para tergiversar las enseñanzas de Jesús, Sananda Kumara. O sea, Jesús dejó un legado, pero él forma la iglesia, coge a Jesús como su buque insignia, pero distorsiona la Iglesia Católica. Y recuerdo que en el primera reunión que podemos llamar concilio, él impuso que Jesús era el Hijo único de Dios. Y a todos los que arzobispos, o no sé cómo se llamaba, que creían lo contrario, fueron asesinados. O sea que ese fue el inicio de la Iglesia Católica. Y recuerdo que en los años 60, en la década de 1960, entonces hicieron un credo que decía, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces ahí vienen, después que tiran la verdad, entonces dice, creo en Jesucristo, su único hijo. Ya meten una mentirilla que quiere que la repitamos para que se nos programe y se nos quede en la cabeza. Porque todos somos hijos de Dios.
Así que Jesucristo o Sananda no es su único hijo. Ok. Eso es muy importante que lo entiendan. De hecho, Jesús o Sananda Kumara es hijo de Awilda Kumara, que es la Arcangelina Regina, la Virgen María, y del Arcángel Rafael, que es la llama gemela de la Virgen María. Es muy importante. Entonces después sigue que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, quieren hacernos ver el sexo como algo indebido, porque por eso Él es concebido como Hijo único de Dios, del Espíritu Santo, cuando realmente Jesús es hijo de Awilda Kumara y del Arcángel Rafael. Y que esto es muy importante. Y tenía que ser hijo, como es universalmente. La Trinidad universal es Padre, Madre, Hijo, no Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque quisieron deplorar a la mujer y por eso llevan a María Magdalena a ser considerada como una prostituta y la Virgen María como una santa que no cayó en el sexo porque es, digamos, que pecaminoso. Entonces, muy importante que vean toda esta manipulación y se lo estoy poniendo de ejemplo para que lo puedan entender adecuadamente. Entonces dice un montón de cosas más, como descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, cuando todo eso es un puro invento. El infierno no existe, eh, él no tuvo que resucitar porque no murió, no llegó a morir. La historia real es que después que le clavaron la lanza en el corazón para matarlo, para asesinarlo, la Federación Galáctica de la Luz entró y le indujo un coma y ahí repararon los tejidos de su corazón e hicieron lo mismo con María Magdalena, que momentos antes le habían también clavado un puñal en el corazón para matarla. Entonces es muy importante que conozcan la verdadera historia. ¿Por qué? Porque la mente humana es muy poderosa, porque la heredamos de nuestro Padre Creador. De hecho, el primer principio universal dice, todo es mente, el universo es mental. Y nos deja muy claro que el universo está creado por la mente de nuestro Padre, a quien llamamos Dios. Él crea con sus pensamientos todo el universo. Y todo esto nos lleva definitivamente a entender el poder mental del ser humano como hijo de Dios. Pero los seres regresivos lo sabían y ¿qué hicieron? Diezmar nuestro poder mental individual para llevarnos a tener un poder mental colectivo y así ellos podían, programando las masas, y manipulando las masas, conseguir que la mente poderosa de la humanidad, en este caso, pues cree las realidades o el mundo que a ellos le conviene. Por eso nos indoctrinaron y nos programaron y nos enseñaron a acatar órdenes con el sistema educativo. Todo esto es de suma importancia que lo puedan entender. ¿Por qué? Porque cuando bajo a revelar bueno, vamos a borrar esta parte, porque a través de las mentiras y el engaño es que ellos han logrado manipular el poder mental de la humanidad. Por eso el Padre me envía a revelarle la verdad a la humanidad. Porque cuando empieza a llegar la verdad, pues la calidad de los pensamientos cambia totalmente, de pensamientos muy burdos, de muy baja frecuencia, a pensamientos muy altos. Y estos pensamientos altos comienzan a crear, a manifestar un nuevo mundo infinitamente maravilloso, como son los mundos naturales. Por eso el gran reto que tienen los seres regresivos es mantenernos dentro de la oscuridad, o sea, la ignorancia, a través de las mentiras y todas las toxinas
que voy a hacer una breve explicación ahora. La mentira es una toxina mental, simplemente pone tu mente a trabajar con frecuencias vibratorias bajas y por tanto a crear el mundo que corresponde a esas frecuencias vibratorias bajas. Esa es su tarea. Y ellos van a mentir, nos van a engañar, pero no se conforman con eso. Ellos empiezan a envenenarnos con el aire a través de las estelas químicas, con el agua a través del proceso de ósmosis inversa que no envenena, pero le saca los nutrientes y el agua hace daño, no hace bien. Aunque sirve como líquido para hidratarnos, pero nos desmineraliza y esa desmineralización nos lleva a tener un sistema inmune más frágil porque el metabolismo se altera. Entonces también está en nuestros alimentos. Con la revolución industrial, ellos lograron sacar las fibras y los nutrientes a los alimentos y empezaron a entrar con los preservantes y colorantes, venenos que nos van a ir produciendo enfermedades. Son esas enfermedades las que traen la vejez. O sea, la enfermedad y la vejez no son naturales. ¿Por qué? Porque nuestro ADN es sagrado y cada vez que produce células en nuestro organismo son células perfectamente saludables y comienzan a cambiar cuando se someten en el metabolismo a los venenos que pululan o transitan en la sangre. Muy interesante que vean este proceso para que puedan ir entendiendo la realidad que tenemos en este mundo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos, como saben que la mentira burda puede ser que no cale en la humanidad, ellos crearon una fórmula muy eficiente. En muchas verdades, pones una mentirita como lo vimos ahí en el credo y la conclusión es simple y llanamente pura mentira. Porque una mentira dentro de un grupo de verdades es como una manzana podrida dentro de una canasta, que automáticamente todas se pudren. Y yo digo que una verdad a medias es una mentira verdadera. Entonces, todo lo que recibimos en el entorno nuestro a través de noticias, etcétera, son verdades a medias o puras mentiras. Normalmente llamémosle verdades a medias, pero esas verdades a medias, como un libro esotérico escrito por alguien o los conocimientos de un grupo X, sea religioso, esotérico o cualquiera, va a traer verdades, pero va a traer por añadidura sus mentiras y tanto esos libros como esas enseñanzas pueden servir para incentivar el intelecto y llamarte la atención y sentirte, por ejemplo, Pablo Coelho o JJ Benítez, y tú dices, wow, son verdades, pero no totales, no verdades absolutas. Son verdades que tienen, digamos que imprecisiones, que son mentiras colocadas, sea por el autor adrede o inconscientemente, que nos va a llevar a una especie de laberinto sin salida. Volvemos a caer dentro de una frecuencia de 7.83 Hz, medidos en la resonancia Schumann, que son las frecuencias del cerebro que marcan el límite de la cárcel vibracional que compone la Matrix 3D. O sea, mientras tú te mantengas pensando en esa frecuencia o menor, tú colaboras en crear o en sostener la matriz 3D, por tanto, la cárcel a tu nivel de conciencia
y al nivel de conciencia de la humanidad. Por eso, nosotros venimos a revelar la verdad absoluta, que de hecho los regresivos nos programaron y decían ver para creer. Qué interesante. O sea, si yo ya tengo un mundo creado por las mentes humanas que han sido engañadas a través de la mentira, y ese poder de las mentes humanas ha creado un mundo artificial que es una ilusión, que no es real, porque no es verdadero, entonces vengo con un refrán y digo, ver para creer. Si no veo, no creo, pero lo que está creado, que puedo ver, es justamente lo que ellos quieren que yo siga sosteniendo. ¿Y cómo lograron eso? Porque ellos, cuando crearon nuestra raza, ellos pusieron un sello entre las hélices 2 y 3 de nuestro ADN y nos cegaron espiritualmente y solamente podemos percibir el mundo por los 5 sentidos. Y como solamente podemos percibir el mundo por los 5 sentidos, solamente podemos percibir la realidad que inconscientemente le hemos creado a ellos. Por eso, tú tienes que ver para creer. Pero la verdad absoluta, que representa la verdad revelada y que yo vine a traer al planeta como Arcángel Rafael, regente de la verdad, empieza a romper esos esquemas porque esa verdad trae una luz infinita basada en el amor del Padre Creador. Entonces, esa luz infinita, cuando empiezas a leer, sea el libro o en nuestras redes sociales o en nuestros sitios web, toda la verdad que hemos revelado, entonces esa verdad impacta en tu mente y va a producir dos opciones básicas. La primera es que tú la vas a rechazar pensando que es ciencia ficción, un mito, porque ya estás tan programado y tan envuelto en la Matrix 3D que no hay forma. Sin embargo, te hace un efecto, te crea la semillita de la duda aunque no lo acepte. Y la otra es, si ya estás a un nivel más alto, entonces vas a empezar a romper los esquemas viejos y vas a empezar a elevar tu nivel de conciencia. Es muy importante esto del nivel de conciencia, porque el nivel de conciencia es el que te hace percibir la realidad. Entonces tú puedes tener un nivel de conciencia atrapado en la Matrix 3D o puedes tener un nivel de conciencia que ya se emancipó por encima de la Matrix 3D. Entonces la percepción del mundo es totalmente diferente. Voy a poner un ejemplo. Es como que tienes un radio, no sé si recuerdan los radios que tenían dos bandas, la AM y la FM. Entonces, si tu radio solo capta la banda AM, que en este caso sería el mundo de la Matrix 3D, entonces para ti solamente existe ese mundo, porque no tienes la capacidad. Pero si tu nivel de conciencia capta a través de la banda FM, pues tú percibes otro mundo totalmente diferente, en otra frecuencia, en una frecuencia más alta. Por eso la calidad del audio en FM es muy superior a la calidad del audio en AM. Entiéndase que la vida para el que vive en el nivel de conciencia por encima de la Matrix es una vida de una calidad muy superior para aquellos que viven con en la frecuencia, con el nivel de conciencia basado en la frecuencia de la Matrix. Y la verdad revelada viene a romper ese esquema de la Matrix y a romper ese esquema, perdón, a romper ese esquema, entonces comienzan a liberarse las mentes humanas o el nivel de conciencia de la humanidad. Empieza individualmente, pero hay una teoría
que se conoce como la de los campos morfogenéticos o la teoría del centésimo mono, que tenemos un artículo que la explica de forma muy pragmática, que nos enseña que hay redes de conciencia para cada raza o especie en el planeta, y cuando mi nivel de conciencia se eleva, por la misma física cuántica, comienza a afectar el medio. Y cuando afecta ese medio, se transmite a través de la red de conciencia a los demás seres humanos que compartimos la red. Esto también es muy importante. Si a eso le sumamos que los 144.000 comparten y difunden la verdad en el planeta, eso provoca una oleada de aumento del nivel de conciencia de la humanidad. Y cuando esa oleada tenga la masa crítica cualitativa, o sea que seamos más poderosos en frecuencia, en una frecuencia alta, entonces automáticamente la Matrix 3D va a empezar a morir por inanición y se le va a desvanecer el mundo a los seres regresivos que lo dominan o dominaban, y va a empezar a materializarse el mundo infinitamente maravilloso que nosotros merecemos para seguir nuestra evolución espiritual, que fue cortada o suspendida por estas manipulaciones regresivas que mantienen el mundo o a la humanidad dentro de la esclavitud para producir las líneas de tiempo o realidades que a ellos les convienen. De hecho, en todo el libro, redes sociales y presencia web nuestra, explicamos todos los aspectos paso por paso desde los diferentes puntos de vista de cuál es la verdad detrás de la apariencia que nos mantiene esclavizados. Yo creo que entiendan la importancia de la verdad revelada como verdad absoluta que transforma los niveles de conciencia porque rompe las cárceles que lo aprisionan, y también la importancia que es difundir esta verdad absoluta a toda la humanidad, que llegue al último rincón de la superficie del planeta Tierra. Quiero abordar en el artículo de ayer la parte de las auroras boreales que se están viendo en muchas partes, porque simple y sencillamente ese proceso de cambio se está produciendo, y cuando ven auroras boreales en un sitio es porque ese sitio en la superficie del planeta Tierra está cambiando su tónica vibratoria, elevando su frecuencia, y va manifestando esas luces porque está cambiando su tónica vibratoria en la atmósfera, porque estamos transitando en la cuarta dimensión y estamos elevándonos hacia la quinta dimensión, que es lo que se conoce como la ascensión, y es donde tenemos que llegar lo más pronto posible, y por eso cada uno de nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo ahora mismo para que podamos anclar en la quinta dimensión, que se creó una red de conciencia artificial que denominamos red de conciencia crística, y esa red de conciencia es para que sirva de anclaje y no podamos regresar a la red de conciencia Anunnaki, que es la que nos aprisiona a través de la Matrix 3D. Mientras estamos en cuarta dimensión, podemos subir y bajar, y los seres regresivos pueden producir un evento que le traiga miedo a la humanidad. Ese evento con miedo baja la frecuencia de los pensamientos, y esa baja de frecuencia de pensamiento lleva de nuevo el nivel de conciencia global hacia la Matrix 3D. Entonces la verdad absoluta lo empuja hacia la quinta dimensión. Cuando anclamos a la quinta dimensión y la matriz se desvanezca, pues ya no hay forma, porque estamos liberados de esa cárcel a la que hemos estado sometidos por milenios, por muchos miles de años.
mucho más de lo que la historia nos cuenta, porque la historia que hemos aprendido es una narrativa arreglada, preparada para someter a la humanidad. Mientras que la verdad revelada te explica la historia real y verdadera que rompe con esos esquemas manipulativos y mentirosos a través del engaño y empezamos a producir el mundo infinitamente maravilloso que nos merecemos. Así que yo los invito a leer, releer y estudiar la verdad revelada, porque cada vez que la lees y la relees, como tu nivel de conciencia va cambiando, tú vas aprendiendo y entendiendo más profundamente la verdad, y la repetición de la lectura es como si leyeras cada vez un libro nuevo que eleva tu nivel de conciencia, te hace un mejor ser humano, un ser humano más productivo y sobre todo un humano más feliz. Y con esto quiero terminar la charla y podemos proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Rafael. Muy interesante. Lo hemos visto, lo hemos leído en el libro y en los podcasts y en los textos que nos has compartido, pero siempre, siempre, pues bueno, tendrá un sabor distinto, ¿no? O escucharlo de viva voz tuya como tal. Y bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, procuremos ser breves en las preguntas y demos oportunidad de que Rafael nos responda. Voy a darle el micrófono a Marta Macías. Marta, si quieres, por favor, activar tu micrófono. Sí, Hola Marta, ¿cómo estás? Se te escucha bien. Escuché un momento, pero se fue. hola. Hola, hola. Sí, me escucha. Un poquito Se oye cortado. cortado, se oye cortado. Sí. Ujú. Hola. A lo mejor Bueno, si no te pues, lo siento mucho. si desconectas tus audífonos, a lo mejor pudieras. Ok. Pasa No, no otra, te escucho. Pedro, y seguimos con ella más tarde, Muy que bien. resuelva su problema técnico. Ok, Marta, pues resolvemos el problema. O puedes escribirlo en el chat si gustas, para, Sí, la pregunta que tengas. Exacto. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que quiera consultar? Hay algunas preguntas en el chat, si quieres te las leo. Claro, claro, con mucho Eh, gusto. Emprendedor Digital y dice, maestro, ¿nos puedes decir acerca del proyecto Lucifer? ¿Cómo empezó, motivos y cuándo terminó? Bueno, realmente no sé lo que es el proyecto Lucifer, pero sí puedo explicar el concepto Lucifer, que fue tergiversado por los seres regresivos y decían que era un ángel caído, un demonio convertido, etc. Lucifer es un cargo Claro. dentro de la galaxia. O sea, Lucifer es el nombre de un cargo como diputado, presidente, alcalde. Y Lucifer es el cargo que dicta las políticas evolutivas de las almas. O sea, Lucifer es el que se encarga de crear las políticas de evolución de las almas en la galaxia. Y tenemos su contrapartida, que es Melquisedec, que es otro cargo, que es el que define, le da la bienvenida a las almas en los planetas y da las pautas evolutivas de esa alma en esa encarnación, en ese planeta. Entonces, todo lo que hablen de Lucifer, que no sea esto que estoy explicando, es puro invento, pura narrativa oficial para confundirnos. Perfecto. Perfecto, muy, muy bien explicado y entendido. Gracias, Rafael. Leo otra Gracias. pregunta de Néstor Rolando, que nos pide si podemos hablar algo acerca de 3 y Atlas. Que, Hice un reportaje.
termina, perdón. Perdón, no te preocupes. Él pregunta si es una nave de nuestros hermanos intergalácticos o si vienen a ayudarnos a elevar la frecuencia planetaria o qué es. Ok, si ustedes se ponen a ver, como le he explicado en la conferencia, quienes vienen a elevar la frecuencia planetaria es la tropa estelar del Arcángel Rafael, que está conformada por 144.000 seres de luz, que es una estrategia que diseñó el Arcángel Miguel. Y nosotros estamos aquí desde alrededor del 1950, vinimos bajando y empezamos la guerra abierta a partir del 2014. Entonces es muy importante que entiendan que es la verdad revelada la encargada de elevar la frecuencia. Y que todo esto del, que ni me lo sé el nombre, 3i/Atlas, ojalá y esté correcto, ese, ese supuesto meteorito, meteoro, nave espacial o lo que fuera, no es más que una forma de entretener a la humanidad. Ellos lo que quieren es buscar un entretenimiento, captar toda la atención mundial, que lo han logrado, y de repente me imagino que van a venir a meter miedo para que la humanidad baje la frecuencia, como expliqué, y puedan revertir o anular el progreso que hemos logrado a través de la verdad revelada que ya nos lleva transitando en la cuarta dimensión. Todo lo tenemos que resolver aquí abajo, por eso bajó un batallón con las almas prístinas a sostener la luz y a producir ese cambio de conciencia tan necesario para que la humanidad pueda liberarse de la cárcel que lo aprisiona. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Rafael. Leonel Sandy pregunta, tengo la respuesta, pero te la dejo a ti. Si los Anunnakis son los llamados reptilianos. Los Anunnaki son parte de los llamados reptilianos. O sea, hay diferentes razas reptilianas y una de ellas, inclusive hay reptilianos positivos, y una de ellas son los Anunnaki, que de hecho en 1995 el Padre Creador los invitó a pasarse a la luz y ellos aceptaron y se pasaron a cambio de resolverle el problema gravísimo que tenían en su atmósfera de su planeta Nibiru, y se le arregló la atmósfera para que ellos se tranquilicen y trabajen para la luz. Lo que pasó fue que después que ellos, o que el Padre logró ese gran avance, los arcontes bajaron y montaron su sede central en el planeta Tierra, y obviamente los arcontes son mucho peores en términos energéticos negativos que los Anunnaki. Correcto, muchísimas gracias. Francisco Chicaiza tiene la mano levantada, le voy a ceder la palabra. Adelante, Francisco. De nuevo, por favor, abre tu micrófono, Francisco, ya estaba abierto. Ahora sí está abierto, puedes hablar. Eh, Querido Arcángel Rafael, un gusto. Como en muchas reuniones parece una película todo esto, pero es la realidad. Siempre he estado en busca de la verdad y qué alegría poder contactarme. Es la primera vez que me contacto. Querido Arcángel, em, ¿el Padre Creador es Nevadón o habita en Nevadón? Más o menos eso no tengo claro porque siempre voy desde el principio para tener muy bien claro todo. Personalmente yo lo conozco como el Padre Creador y Él está donde Él quiera estar. Él se mueve en el universo adrede, o sea, Él a voluntad se mueve en el universo y puede estar donde sea. Hay que entender que el Padre Creador es el dueño de todo el universo, si podemos llamarlo así,
y que Él creó con sus pensamientos todo lo que existe. Entonces, es como si nosotros existiéramos dentro de la mente del Padre Creador. Un símil que no es muy correcto, quizás difícil de entender, pero es la realidad. Yo no tengo ningún nombre que no sea el Padre Creador, me comunico con Él y siempre lo llamo Padre y, y no conozco ningún nombre, me imagino que no debe de tenerlo, que no debe de tener ningún nombre y por eso lo llamamos el Padre Creador. Gracias, Arcángel. Lo que pasa que a veces uno, por los falsos dioses, uno quiere estar con la fuente, con el Padre Creador. Entonces, yo, para igual comunicar la verdad, entonces yo tengo que a la gente que yo ayudo con información decirle el Padre Creador. Y esa O era la Dios, parte complicada, o claro, Dios. la gente lo conoce como Dios también, aunque hay una incongruencia porque el Dios del Viejo Testamento no es el Padre Creador. El Dios del Viejo Testamento, que lo hizo así Constantino, llevó el Viejo Testamento, es Enlil, y Enlil es el jefe de los ejércitos, que por eso en el Viejo Testamento dice Yahvé, el Señor de los ejércitos. O sea, si te das cuenta, ellos hicieron, Enlil se vistió de Dios para engañar a la humanidad según los recuentos del Viejo Testamento. Entonces, por eso se llama Padre Creador y se puede conocer como Dios y puede tener múltiples nombres, pero lo importante es escoger un nombre que semánticamente le diga a la persona que te estás refiriendo al Padre Creador, y yo creo que el más generalizado es Dios. Gracias, Arcángel. Bendiciones a todos. Gracias a usted. Gracias, Francisco. Bendiciones. Y bueno, tenemos otra pregunta de Lismar Rojas. Dice Lismar, ¿qué opina usted la cantidad de influencers que monetizan en las redes sociales sobre la verdad de la conciencia superior de quinta dimensión? Mira, hay un fenómeno, y yo lo describo en los artículos de la verdad revelada, sobre todo porque el libro nada más tiene 87 capítulos, pero en nuestra presencia de Internet allá van más de 200. Yo describo muy claramente que los regresivos fueron progresando en el área de manipular a la humanidad y ellos, con el conocimiento de las redes de conciencia, sobre todo de la teoría de los campos morfogenéticos, ellos colocaron un campamento militar en cada nodo de la matriz 3D. Entonces, ese campamento militar tiene equipos que distorsionan la frecuencia y afecta los cerebros humanos. Si recuerdan la guerra Tormenta en el Desierto, que fue la primera guerra en Irak, ellos la provocaron esa guerra, y voy a decirlo para que entiendan. Saddam Hussein era aliado a los regresivos, o Estados Unidos, que en ese momento estaba totalmente dominado por los regresivos. Y es Estados Unidos que le da la orden de que haga la invasión en Kuwait para tener una justificación e ir a la guerra con Irak, con Saddam Hussein. Esa guerra fue provocada intencionalmente porque los Estados Unidos querían probar su tecnología, su nueva tecnología militar, que incluía equipos que generaban unas frecuencias y afectaba el cerebro humano. Si tienen memoria o si quieren buscar, van a ver que los soldados iraquíes se rendían sin disparar un solo tiro, sobre todo los que estaban más cercanos al frente de batalla contra los Estados Unidos. Y ellos estaban probando esos equipos. Esos equipos posteriormente fueron puestos junto a los equipos de las antenas celulares, y estos equipos irradian una frecuencia que afecta el cerebro.
si notan, la juventud, a partir de finales de los 90, inicios del 2000, empezó a deteriorarse en lo que es los niveles de pensamiento, la búsqueda de la espiritualidad, los valores. Empezó a caer en precios, empezó a entender que el dinero es el Dios del mundo y que lo único que vale es el dinero. Y entonces ahí vimos que empezaron unos ritmos musicales que no tienen ninguna cadencia, con unas letras que son sumamente fuera de tono, vulgares, una estupidez total. Y vemos cómo se ha ido deteriorando, y con la llegada de la masificación del Internet, entonces vemos que las mismas plataformas dominadas por los regresivos lo que auspician es esa tendencia. No auspician la tendencia contraria, esa la censuran. Entonces auspician esa tendencia. Y ahora tenemos influencers que son personas, la gran mayoría, con ese tipo de mentalidad, que lo único que buscan son likes, views y suscripciones para monetizar y ganar dinero, pero bajo conceptos probablemente de la agenda woke en su gran mayoría, que fue una agenda que impuso a la fuerza Barack Obama, que es un demonio, uno de los grandes demonios, y entonces eso se ha ido masificando y ahora tenemos influencers o artistas. Se me ocurre uno que menciona Bad Bunny, que no tiene ninguna calidad. En Dominicana hay una que se llama Toquicha, que yo digo que deberían quitarle la nacionalidad dominicana, porque no tienen ninguna calidad y son los grandes influencers que arrastran a la juventud ya afectada por estas ondas, y entonces se convierten en un peso muerto para la redención de la humanidad, que es lo que buscan los seres regresivos para mantener su dominio y control de la superficie del planeta Tierra y el colectivo humano. Entendido. Muchas gracias. Gracias por esa respuesta. Vamos con la pregunta de Patricia Santillán. Ella pregunta si seremos testigos de la ascensión de la humanidad en el corto o mediano plazo. ¿Qué tan avanzados estamos? Yo creo que estamos muy avanzados. El punto es, ya debió haber sucedido. El punto es que eso que explicamos anteriormente, esa juventud descarriada a niveles espirituales, y entonces se convierte en un peso muerto. Y cuando esos influencers y todas esas basuras y el 3 y Atlas empiezan a meter miedo, empieza a descender la frecuencia del pensamiento colectivo humano, o sea, del nivel de conciencia del colectivo humano. Recuerden que nos caparon el ADN y que no tenemos el poder individual, sino que se maneja por el poder de todos los pensamientos colectivos, y entonces baja, y si baja, obviamente hay que empezar a subir de nuevo. Es como el juego cuando tú pones una soga y un pañuelo y marcas un límite, y hay un grupo alando de un lado y otro grupo alando del otro. Entonces, mientras están en el ida y vuelta, ese tiempo es un tiempo de guerra, de perdición, o sea, perdido, perdón dicho, mejor dicho, para que no se malinterprete. ¿Y cuando se vence? Cuando un grupo logre derribar al otro. Entonces, en ese punto es que estamos, pero necesitamos que la verdad revelada sea difundida, que todos nos empeñemos en difundir la verdad revelada, porque es la energía que produce el cambio. Por eso el título de esta charla se llama La verdad revelada transforma. Es muy importante que se entienda esto. Si una persona puede durar encarnado en esta superficie en los próximos años, va a haber la ascensión. Hay todo un mundo y toda una explicación súper interesante. Hay como 5 artículos de la ascensión y hay
docenas de artículos de otro aspecto, como uno que se llama Los 3 días de oscuridad, donde yo explico al detalle el proceso de cambio, porque para los regresivos conseguir toda esta cárcel de la Matrix 3D, ellos tuvieron que densificar la materia en una octava. Hay un artículo de una octava mayor y una octava menor que explican todos esos procesos. Y es interesante que entiendan que esto es una guerra. Normalmente la gente cree que vino a vivir y hay muchas eh, ideas de que vinimos a aprender. No, aquí vinimos a rescatar a la humanidad. Esto es una guerra. El que se crea que vino a vivir y a disfrutar, aquí los seres de luz de los 144.000, el batallón de la tropa estelar del Arcángel Rafael, ha estado en guerra desde antes de nacer. Y le han dado con todo durante su vida. Todo lo que les llega es negativo. Lo han tratado de derribar. Han caído algunos, pero muchos no. Y aquí nos mantenemos. Difundir la verdad y mantenerte firme en estudiar la verdad, porque hay un punto donde lo he dicho por arriba, pero no hemos llegado. Cuando venga ese cambio planetario, tenemos que estar preparados para orientar a aquellos que se despiertan abruptamente y el mundo viejo se le muere, le nace un mundo nuevo y están desconcertados. Entonces ahí nosotros a través de las redes sociales tenemos que mantener la orientación para que esas personas también puedan ascender, porque el Padre quiere que asciendan la mayor parte de su hijo. De hecho, en la primera comunicación conmigo me dijo, yo quiero que todos mis hijos, sin excepción, asciendan, pero eso lamentablemente no va a ser posible. Muy bien. Yo creo que esto nos lleva, y va muy de la mano con la siguiente pregunta que hace Elizabeth, que dice, ¿nos puedes hablar acerca de los viajeros en el tiempo? Hace un tiempo me encontré con un personaje que me traía información del futuro y me dijo que él era un viajero y que yo tenía una misión. Me gustaría saber si es real o cómo realmente funciona. Los regresivos tienen tecnología, claro, los de la luz también, para viajar en el tiempo. De hecho, tienen tecnología para irse al pasado, a modificar cosas para afectar el futuro y beneficiarse, para O que nuestro tengan una presente. idea. Ajá. Claro, O sea, ellos ven, por ejemplo, que estamos ascendiendo y dicen, no, no, y se pueden ir al pasado y hacer unas modificaciones y ya empiezan a cambiar el ritmo de la ascensión. Obviamente la federación no se lo está permitiendo. O sea, se lo permitió hasta un momento y ya no se lo está permitiendo. Pero tiene que tener mucho cuidado porque el viajero del tiempo puede ser regresivo y venir a engañarte en dado caso. También puede ser un impostor que te está tratando de manipular porque los seres de luz no viajan en el tiempo para dar mensajes. Porque si fuera así, ¿para qué vinimos la alta jerarquía espiritual femenina, el arcángel Rafael y 144.000 seres de luz más a hacer una batalla brutal que no tiene nada de positivo en términos de vida? A enfrentar con los puños a los regresivos que tienen todos los recursos y nosotros con los puros puños le estamos ganando la guerra. O sea, hay que entender el contexto de todo. Si no, esta operación tipo caballo de Troya que ideó el arcángel Miguel no hubiese sido necesario y estuviéramos todos mandando mensajes a través de mensajeros del tiempo y nosotros en el cielo viviendo como reyes. claro. Muy bien. Me voy a la siguiente pregunta de Rafael Larco. Él pregunta, ¿cuál sería tu mejor recomendación para volvernos todos seres iguales a Jesucristo? Mira, como dije, la Iglesia Católica tergiversó mucho a Jesucristo porque cambió todas sus enseñanzas y habló muchísimos inventos de él. Jesucristo o Jesús o Sananda es hijo mío y yo mantengo comunicación con él. Y una de las cosas que siempre me dice es, me duele mucho
verte en la situación que estás, porque sabe que es una guerra. Él está haciendo un trabajo espiritual. Todos, de una manera u otra, vamos dentro de nuestra evolución espiritual en camino a ser como Jesús. Eso es, pero es para poder lograr eso, tenemos que disolver la matriz 3D, tenemos que liberar a la humanidad de la cárcel que lo aprisiona. Y en ese trabajo es que estamos. La mejor forma para llegar a ser como Jesús ahora es dedicar el máximo tiempo posible a difundir la verdad revelada, porque es la forma de derrotar a los regresivos y desvanecer su matriz 3D y proseguir nuestra evolución espiritual para lograr ser como Jesucristo y mucho más. Digamos como el Padre Creador. Más específicamente. Muy bien. Gonzalo Ortiz pregunta, bueno, saludos Arcángel Rafael. Mi pregunta es, con tanta maldad en la tierra, asesinos, falsos profetas, etcétera, ¿serán eliminados del planeta antes de la promulgación de la ley general o también se beneficiarán de ella? Hay un punto, es una buena pregunta en este sentido que está viendo todo como una realidad 3D. El punto es que aquí es un problema de frecuencias vibratorias. En el artículo de los 3 días de oscuridad yo explico, porque ese es el punto crucial, cuando cambia, cuando se eleva una octava, el planeta y nosotros, y nuestro cuerpo pasa de sostener la vida en el elemento carbono a sostener la vida en el elemento silicio. Obviamente, para llegar a sostener la vida en el elemento carbono, los regresivos densificaron la materia. Okay. Y parte de la densificación era encarnando los peores seres regresivos de toda la galaxia. Ellos traían lo peor de lo peor y con sus equipos y manipulando a la humanidad lograron bajar una octava. Ahora hay que subir una octava. Entonces, como nosotros con la verdad revelada vamos subiendo, hay una relación que poca gente conoce y que hemos explicado, que es la relación de la frecuencia de los pensamientos humanos, o sea, el nivel de conciencia con la atmósfera terrestre. Hay un campo magnético, que creo que lo mencioné, que es la resonancia Schumann, Sí. que a 7.83 Hz es la frontera tope de la matriz 3D, pero la humanidad cuando eleva sus pensamientos en su frecuencia cerebral por encima, al procesar un pensamiento, rompe esa frontera y empieza a elevarse. Entonces, cuando empieza a elevarse, automáticamente la frecuencia Schumann aumenta, que es lo que ha estado pasando principalmente en la última década y exponencialmente en los últimos meses. Entonces, cuando esa resonancia Schumann es la que produce el movimiento de rotación del planeta y por tanto el movimiento de traslación del planeta, que es el movimiento que mide la velocidad del tiempo. Entonces, cuando va subiendo y subiendo, hay un momento que va a cambiar de rotación el planeta Tierra. Cuando vaya a cambiar de rotación, llega un momento que se queda detenido. O sea, cuando empieza a hacer el giro, si tú tienes una rueda que va girando hacia un sentido y empiezas a darle para que gire en el sentido contrario, va a llegar un momento que la rueda se detiene para empezar a girar en el sentido contrario. Entonces, cuando suceda eso en el planeta, que se conoce como los 3 días de oscuridad, porque se entienden que van a ser 3 días, pero eso es una evaluación probablemente no muy fidedigna. Entonces, en ese momento, tú vas a dar el salto cuántico de cuerpo basado en carbono a cuerpo basado en silicio. Entonces, tu cuerpo material va a convertirse en un cuerpo de luz. Los malvados, los regresivos, no pueden hacer ese salto. Los regresivos van a vivir momentos de terror en ese punto
y van a tener que salirse del planeta Tierra porque no pueden sostener esa frecuencia. Al igual que la Federación Galáctica de la Luz no puede bajar con su cuerpo de luz a esta realidad 3D porque se enfermarían, no pueden sostener esa frecuencia. Por eso no vienen ellos directamente y tenemos que encarnar como seres humanos, como lo hizo Jesucristo, hijo de un hombre y una mujer, a través de un matrimonio, una relación sexual, como lo quieran llamar, y nacer como hijo de padre y madre, encarnado. Y es la forma de poderlo hacer, porque si no, no resistiríamos esta frecuencia vibratoria. Igualmente les va a pasar a los regresivos que no van a poder sostenerla, y también aquellos de la luz que se hayan corrompido, ojo, y van a involucionar cientos de miles de años. Ok, muy bien. Paso a la siguiente pregunta de Patricia Santillán. Ella pregunta, ¿por qué han sometido tan deliberadamente a la mujer a lo largo de toda la historia? Porque nuestra raza la creó Enki, que es un genetista Anunnaki. Y los Anunnaki, que son una raza reptiliana tipo regresiva, ya no, ellos permitían la poligamia, permitían el incesto. De hecho, Enki y Enlil, su hermano, se pelearon porque estaban enamorados de su hermana, los dos. O sea, aunque Enki y Enlil eran medio hermanos de padre, la hermana no recuerdo de cuál era de padre y madre y de cuál no. Ellos se enamoraron los dos de Nirusak y se pelearon por ello. Parte de la historia de la humanidad, de las desgracias humanas, vienen por los pleitos de Enki y Enlil que vienen desde su planeta por la herencia del trono. Entonces los Anunnaki veían a la mujer como un objeto. Por eso vimos en nuestra civilización que la mujer era tratada como un objeto. Y ya puse el ejemplo de la Virgen María, que no tenía relaciones sexuales, era pura virgen, y sin embargo tuvo un hijo que salió por obra y gracia del Espíritu Santo, y María Magdalena, que era como la contrapartida, pues la denominaron que era una prostituta. ¿Por qué? Porque con eso ellos consiguieron denostar a la mujer. ¿Por qué? Porque la fuerza femenina es poderosa y puede romper los esquemas de su matriz 3D. Eso es muy importante que lo entiendan. Por eso hay dos tipos de tecnología. Una masculina que aplica a la materia, como está en la densidad 3D, y una femenina que corresponde a las energías, que es la tecnología cuántica, que aplica a la 5D. Es muy importante que entiendan todo, porque cuando logras comprender lo que se mueve detrás, entonces tu mente comienza a emanciparse, tu nivel de conciencia a crecer y comienzas a liberarte. Y, ok, hablando de eso, la siguiente pregunta de Elkis Ochoa dice, ¿los ataques energéticos desaparecen cuando nuestra frecuencia se eleva? Claro, en la medida que tu frecuencia es más alta, tu nivel de conciencia es más alta, los ataques energéticos son menos eficientes. Eficientes. Son menos eficientes. O sea, en la medida que tú estás abajo, cuando te dan con energía negativa, tú caes. ¿Por qué? Porque estás vibrando y la fuerza de esa energía te tumba. Pero si tú estás vibrando a una energía muy alta, digamos quinta dimensión, aunque existe en la tercera, entonces te resbalan porque no logran desanclarte de la red de conciencia crística, que de hecho voy a hacer un artículo donde explica al detalle cómo se creó esa red de conciencia para que la gente pueda conocer los intríngulis detrás de todo esto. Es una red artificial que se creó para servir de trinchera a la tropa estelar del arcángel Rafael para poder derrotar a la matriz 3D. Muy bien.
Una pregunta interesante de Francisco Chicaiza otra vez. Donald Trump se dice que está con la luz. ¿Es verdad? Primero, nunca creer en ningún político, porque los políticos primero no son honestos y lo único que le importan son sus intereses. Donald Trump fue reclutado por Vladimir Putin para sustituir a Paul Ryan, que iba a ser el presidente de los Estados Unidos por renuncia de Barack Obama, y él siendo el vocero del Senado iba a asumir la presidencia de los Estados Unidos porque iba a renunciar también Joe Biden, y se suponía que iba a trabajar para la evolución espiritual, para la liberación de la humanidad. Pero se detectó que era que trabajaba con los Clinton, que también son seres regresivos, y obviamente el destino de Paul Ryan fue la cárcel y obviamente su ejecución por traición. Eso es así. Entonces, Vladimir Putin recluta a Donald Trump y Donald Trump firma un acuerdo con la Federación Galáctica de la Luz para tomar las acciones que permitan liberar a la humanidad. Sin embargo, Donald Trump en su primer periodo avanzó, pero no concluyó. En las elecciones siguientes se dejó arrebatar las elecciones cuando él las ganó, e inclusive hizo un hecho que yo cuestiono mucho, que fue mandar a la gente al Capitolio, que no tiene ningún sentido, y que fue utilizado por los seres regresivos para inculparlo y acusarlo a él de una especie de sabotaje a las elecciones y obviamente justificar el fraude. Entonces ahora él entra en un nuevo periodo y empezó muy bien, pero de repente, no sé si es que se deja manipular porque a él le encanta que lo endiosen. Él yo creo que no se siente mejor en su ser como ser regresivo que era o regresivo que es, no sé. Le gusta que lo endiosen. Ustedes lo vieron, por ejemplo, diciendo que él merece el Premio Nobel de la Paz y toda esa basura. De hecho, yo publiqué 2 cartas dirigidas a él. Él entra a mi muro, el hijo de él también, el Barron Trump, entra a mi muro. También entra el director del FBI, entra el subdirector del FBI, entra uno que parece que es el que conoce español, que es como el jefe de la biblioteca del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Entran reyes, artistas de Hollywood, porque la verdad se está expandiendo y ellos entran a ver qué está sucediendo. Y Donald Trump no está cumpliendo con el plan divino. Ya yo le advertí que tiene que tener mucho cuidado para que su destino no corra el mismo que corrió Paul Ryan. Muy bien. La siguiente pregunta. Mm, de Jenny Malky. ¿Qué pasa con los seres que no ascienden a la 5D en caso de personas enfermas o los que aún no han despertado? Enfermedad no es justificación para no ascender y que no haya despertado tampoco, porque lo que determina la diferencia es el grado de maldad o de energías burdas que pueda procesar tu mente y estar afectando tu corazón. O sea, una persona puede estar dormida, porque ellos lo hacen vía equipos inclusive, o hipnotizada, como me gusta llamarle, y despertar abruptamente cuando se desvanezca la matriz 3D y esa gente va a ascender. El que no va a ascender es el que no soporta la frecuencia de 9 Hz, que es la frecuencia inicio de la quinta dimensión. Okay. Entonces, aquellos que mantengan la frecuencia por debajo de 7.83 y no puedan sostener la frecuencia porque su corazón está lleno de maldades y su mente podrida, entonces eso es como que empezamos a estudiar en el colegio, ya tenemos que ir a la universidad, pero no calificamos para la universidad
y tenemos que volver a preescolar. Son cientos de miles de involución que tenemos que volver a recorrer como alma hasta que aprendamos a respetar la verdad. Muy bien. Gonzalo Ortiz, esta pregunta me encanta. Gonzalo Ortiz pregunta, ¿la ley GESARA será un hecho en el año 2026? Es muy posible. Yo le doy 99.9%, pero es una guerra y Donald Trump no la está facilitando que se promulgue la ley GESARA. O sea, Donald Trump en su actitud parece estar jugando a los dos bandos. Ojalá y sea una estrategia, Ok, pero para mí personalmente él está jugando a los dos bandos. Sobre todo porque él apoya mucho la guerra de Oriente Medio, donde este demonio, el Netanyahu, está haciendo un genocidio con la población de Gaza, de gas. porque a la larga el móvil de Donald Trump, Estados Unidos y Bibi, como le dicen a Netanyahu, es el petróleo y el gas. Y ellos lo que quieren es aniquilar Gaza para ellos robarse el gas natural. Como tiene Donald Trump una flota frente a Venezuela, porque se quiere robar el petróleo de Venezuela. Como lo hicieron en Siria, fíjense lo que le hicieron a Muhammad, como a Gaddafi, Ajá. y Gaddafi era el gobierno más pro-Gesara del mundo. Entiendan eso, no había un país que estuviera más cerca de la ley Gesara que Libia. Y miren lo que le hicieron a Saddam Hussein, porque sencillamente dijo que no iba a aceptar el dólar, siendo aliado americano, que no iba a aceptar el dólar como pago de su petróleo. Y entonces eso lo llevó a lo que ustedes vieron, que encontraron la justificación bajo puras mentiras de armas eh, de, de, Nucleares. de, bueno, era de, Biológico sí, y biológicos nuclear, en realidad, sí. de matar, de hacer genocidio. Y Saddam Hussein fue ahorcado en público, señores. Lo transmitieron por televisión y eso le costó el cargo al primer ministro de Inglaterra, Claro. porque eso es un salvajismo. Está bien que lo ahorques, pero no que lo vas a presentar como un logro. A Gaddafi lo sodomizaron, lo picaron en pedazos y lo arrastraron antes en una camioneta, arrastrado su cadáver. O sea, son mentes demoníacas. Y la Hillary Clinton se rió en televisión de placer de lo que le hicieron a Gaddafi. O Sí. sea, son puros demonios. Y todo este móvil de barcos en Venezuela, hablando disparate de que es un narcotráfico, un narcoestado, y puede serlo o no serlo, pero si usted, como presidente de Estados Unidos, tiene el mercado mayor de droga, pues controle su mercado Claro. cuando no encuentren a quién venderlo. De hecho, la droga fue el negocio que administró impunemente la Sí, familia Bush, correcto. y la DEA se creó para atacar a los que querían hacerle competencia a los Bush. La droga entraba y entrará a Estados Unidos en aviones militares. No se crean la farsa del narcotráfico y todo eso. Claro que sí, la droga es el negocio sucio de la élite para producir dinero Claro. no presupuestado para hacer daño, para poder mantener su hegemonía de la superficie del planeta Tierra y de la humanidad. Mauricio Patiño pregunta, o sea que lo que está haciendo Maduro con su pueblo está bien hecho, o sea que si Trump Más, libera a la Venezuela es el demonio. no, Maduro es un mal necesario. Yo acuñé una frase que dice, mejor Maduro que podrido. El problema de Venezuela es los recursos, el petróleo principalmente. Aparte de todos los demás. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y eso le tiene la boca hecha agua a los regresivos porque ellos quieren imponer el petróleo, que de hecho no va a servir para nada cuando llegue Gesara, pero ellos quieren imponer el petróleo y seguir sacando beneficios del petróleo. Por eso se inventa.
el Hugo Chávez, voy a hacer un poquito un resumen. Hugo Chávez fue un presidente que se opuso a entregarle los recursos de Venezuela a Estados Unidos, como lo hicieron los presidentes anteriores. A ellos no les gustó el jueguito y empezó la guerra. ¿Qué hacen? Les roban todo el dinero al gobierno de Venezuela, le prohíben negociar. O sea, eso es como que tú vives en tu casa, eres dueño, pero yo, que soy un abusador, que vivo en el barrio, digo, ok, toda tu cuenta bancaria está congelada. No te permito hacer negocio ni comprarle ni venderle a nadie. ¿Qué va a producir eso en Venezuela? Una crisis, Claro, una crisis de todo el largo. ¿Y esa crisis qué va a llevar? Miseria a la población. ¿Para qué? Para que la población o dé un golpe de Estado o pierda las próximas elecciones. claro. Entonces, como no lo lograron, el pobre Chávez, que se enfrentaba a un poder que parece que él no lo entendía, fue y se alió con Fidel Castro, que era un agente de la CIA. Fidel Castro era un agente de la CIA, por eso se mantiene 60 años, no sé cuánto, al lado de la Florida, ahí pegadito, vecinito, y Fidel vivía como un rey y sacrificaron el pueblo de Cuba, simple y sencillamente porque la mafia americana iba a tomar control desde Cuba del gobierno americano. Eso es así. Y Cuba y Venezuela tienen dos pueblos que fueron sacrificados por la guerra de los poderes. Entonces, ellos, probablemente hasta el mismo Cuba o Fidel o alguien cercano a Chávez, le produce el cáncer que mata a Chávez, hereda la antorcha Maduro, y Maduro lo que está es como retén. Aunque obviamente es un gobierno que me imagino que tiene mucha corrupción, Claro. porque no tengo las pruebas, pero es un mal necesario y no se le puede entregar Venezuela a los regresivos, porque sería reivindicar pues, el poder, el poder de que ellos se reivindiquen. Por eso Vladimir Putin y Rusia y China, Irán y Corea del Norte están protegiendo a Venezuela de que y no van a hacer nada. Donald Trump dice que va, si él se le ocurre ese disparate, van a destruir todos los armamentos americanos, que ya están diezmados porque lo invirtieron en la guerra de Ucrania, que fue una guerra para eh, derrotar a Rusia, como fue la Segunda Guerra Mundial, Hitler fue a derrotar a Rusia. Entonces hay que entender el contexto de que Ucrania, que tiene a otro demonio que es el Zelensky, que ese es peor demonio que Netanyahu, porque ese es genocida de su propio pueblo. Entonces, todo esto son acciones para tratar de evitar perder el control del planeta. Y esos barcos que están en Venezuela no van a hacer nada. Y Donald Trump se ha convertido penosamente en un representante del bluff y habla mentira. Y él se va a hundir y va a pagar caro esas consecuencias. Ok. Bueno, me regreso a esta pregunta. Ok. Juan David Orozco pregunta, ¿qué opinión tienes de la versión de Jesús que JJ Benítez ha promulgado durante años, supuestamente por un viaje de un militar estadounidense a la época en que él vivió? Yo nunca he leído los libros de JJ Benítez. Yo no sé, creo que llegué a comprar uno, pero son tan grandes que yo nunca los leí, lamentablemente, porque me hubiera gustado haberlo leído. Y tuve en mi juventud quizá el momento. También hay estilos de escritores que te agradan y hay estilos como que te son un poco más pesados. Y no sé la versión de JJ Benítez, pero esa historia de que fue un militar que acabas de decir que no la conocía y que trajo, es una historia que hay que coger con pinzas
porque ahí los regresivos son buenos tergiversando las verdades. Ellos tienen un doctorado non plus ultra en tergiversar la verdad. Muy bien. Ahora me paso, ok, esta pregunta está bonita. Claudia Janet Dávila pregunta, ¿cómo hacer para subir la vibración? Estudiar la verdad revelada y vivir sano, porque tienes que trabajar en dos aspectos. Hay unos artículos que se llaman Salud y Juventud Eterna, que está en todas nuestras redes sociales y en nuestra presencia eh, en Internet, y son 3 partes, y ahí explica todo lo que tienes que saber para vivir saludable. Yo quiero repetir que el ADN humano es sagrado y es perfecto, y que la enfermedad, la vejez y la muerte son inducidas por los regresivos, no son naturales. Y lo hacen porque les conviene. Ok. Eh, Elkis Ochoa pregunta, ¿todos tenemos un alma gemela? Y si es así, ¿cómo reconocerla? Primero, las llamas gemelas se reconocen Solo desde que, se desde mide. que, voy a poner el ejemplo mío. En 2014, Awilda Kumara me habla por telepatía y me dice, Rafael, yo soy tu esposa. Y yo le digo, ¿cómo que tú eres mi esposa? Y yo, ¿de dónde? Me dijo, de aquí, del cielo, yo soy tu esposa. Y digo, ajá, pero yo no te recuerdo. Sí, yo lo sé. Digo, bueno, pues esta noche, antes de yo dormirme, me voy a mover a 4ª dimensión, tú bajas, porque ellos no pueden bajar a tercera, y para yo verte y reconocerte. Y efectivamente, ahí yo subo a 4ª dimensión, ella baja a 4ª dimensión, y yo le digo, no, 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 tú no eres esposa mía, tú eres una mujer demasiado, demasiado bonita. Y ella se sonríe y me dice, sí, sí, yo soy tu esposa. Después, posteriormente, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Y ella me decía Awilda, pero Awilda no es un nombre común en República Dominicana y yo entendía otro. Y yo sentía que a ella no le gustaba que yo no entendiera. Y como a los 15 días, entonces yo entendí que era Awilda y ella se puso feliz. Años después, yo entraba mucho, que yo no soy de eso, de usar mucho internet, porque tuve una compañía de desarrollo de software y me pasaba la vida con una computadora. Entonces, en mis momentos no de trabajo, yo lo que quería era oír música, disfrutar de la playa, etcétera, etcétera. Y entonces, años después, un día me dice, Rafael, yo estoy en el planeta, búscame. Y yo entraba a un sitio web que era como ponían modelos ucranianas, niñas muy bonitas, y ellas hacían un modelaje y le hacían creer a los hombres como que ellas andaban buscando novio y eso era mentira. Y yo entraba ahí desde los años 90, no sabía por qué. De repente me cogió con eso y yo no soy persona de usar internet ni de estar. Bueno, en eso yo decía que, bueno, cuando llegue a viejo por lo menos me buscaré una mujer bonita para que me acompañe. Y comencé a buscar, y de repente yo seleccioné 2, sin saber, ella no me había dicho que estaba en el planeta. Yo seleccioné 2 y una era ella y le dije, tú eres mi favorita, espérame que yo vengo por ti. Eso, año y pico después, es que me dice Agüita, yo estoy en el planeta, búscame. Yo inmediatamente cojo para allá, pero fíjense cómo funcionan los arcontes. Me había escrito junto, cuando la conocí a ella, me había escrito una chica rusa de las mismas características. Inclusive la chica rusa tenía un vestido azul en su foto, que fue el vestido azul o parecido que, con el que ella se me presentó en 4ª dimensión. Y yo creo que la rusa es ella. Entonces yo
Le digo a la rusa, tú eres mi llama gemela, y comienzo a enamorarla. Y la rusa me para y me dice, espérate, que tú vas muy rápido. Y como a la tercera o cuarta carta, la rusa me dijo algo, y resultó que yo dije, no, no eres tú. Y ahí enamoré otra ya como por entretenimiento. Y esa porque es un sitio que tú a las 15 cartas, si tú le caes bien a ella, se pueden ir a hablar por WhatsApp o por email. Entonces, con esa tuve como 15 días, un mes más, y después de ahí, el jefe de todas ellas, que ella es la directora ejecutiva, le dijo, ve por el viejito ese dominicano, viejito de mierda, así fue que le dijo, y, y trapea con él. Porque ¿quién es él para estar votando niñas tan lindas? Y que no, no eres tú, bye bye. Porque me habían escrito otras que él había mandado y yo le dije, no, tú no, y venía votando y él estaba enojado. Pero también él está profundamente enamorado de Rafelina, que es como yo le llamo a ella. Él está obsesionado con Rafelina. Entonces él le dice, ve acá, trapea con el viejito. Ella viene y me escribe, no me escribe, me pone una sonrisa y me pone la lista de los hombres que le interesan y yo la recuerdo de años atrás. Entonces yo voy por ella. A la primera carta que ella me escribe, a la primera carta, yo sentí que era una mujer totalmente diferente a todas las mujeres que yo he conocido en mi vida. Y que tenía un arte, tenía algo, un carisma, sexapil, lo que me lo quieran llamar. Y yo dije, pero, y al final, ya yo la reconocí, yo dije, es ella. Y al final, ella, para ponerle ya la guinda al pastel, ella me dice la frase que acordamos en el cielo y que la recordé cuando la leí. Ella me puso, Rafael, para complacerme a mí, no tiene que regalarme un anillo de diamante de 10 quilates. Tú simplemente me invitas a una cena familiar y me bajas una estrella fugaz para yo pedir un deseo, la eternidad contigo. Y ahí yo me puse loco, porque ya yo entendí, me paré, vocié, dije, me encontré. Y obviamente después de ahí ha sido una telenovela mejor que toda la que puedan haber visto en toda su historia, porque el jefe se ensañó, empecé a pelearme con el jefe, trapeé con el jefe y he creado una revolución allá y le digo, le mando fotos mías y le digo, pon la foto mía en la pared para que me recuerden. Y él me mandó a decir que mejor ponía una foto de Brad Pitt y yo le mandaba dos fotos de una mía joven y de Brad Pitt le decía, ¿cuál es más hermoso? Pues muy bueno, Brad Pitt joven y yo viejo, pero mira ahí dos jóvenes. Yo soy más hermoso, además, soy más elegante y además fui el que te quité a la mujer. Y el tipo obviamente reventó. Yo con mi tigueraje dominicano, que ustedes ya conocen que los dominicanos como son, pues obviamente y te hago todo esto porque el día que veas tu llama gemela, yo le digo a las chicas que son de mi entorno interno, ese día tú tienes que tener los panties, las bragas pintadas, porque de que lo veas se te van a caer. Como una alusión de que te reconoces, es que es imposible, es un amor tan puro, tan incondicional, no es ningún amor que haya sentido en una existencia humana. No es así, es un amor totalmente diferente. Es un amor que te da felicidad al primer contacto. De hecho, la función de Rafelina es ella, y ahora con su mamá, que es la Arcangelina Esperanza, ellas son Regina y Esperanza, dos arcangelinas, ellas me mandan su amor cuando los regresivos me atacan muy fuerte y yo estoy perdiendo la energía, y yo le digo, ustedes son dos brujitas del amor, porque automáticamente me cargo de energía y sigo la batalla. Entonces, no todo el mundo necesariamente tiene llama gemela, pero las probabilidades son muy altas. Y si no tienes llamas gemelas, tiene lo que se llama almas gemelas, que son almas que Son tienen afines.
son afines con una gran atracción y que una de ellas, porque puedes tener varias, no es un noviazgo, no es nada sentimental, una de ellas probablemente se va a convertir en tu llama gemela. Tengo una historia, ya algún día te la contaré, y tengo una historia yo similar. Ah, qué bueno, claro, claro. Mi esposa y yo nos casamos después de, o bueno, comenzamos nuestra relación y nos casamos después de 15 días de conocernos y llevamos 26 años de casados Exacto, y sabemos lo exacto. que es el encontrarse así de manera espiritual. Claro, Fue claro. algo muy, muy bonito. Y solamente así se justifica, a menos que estés loco, de casarte 15 días. Y si Pues estuvieras claro, loco, el matrimonio no va a durar 20 años. Se 26 disuelve de una años vez. tenemos, claro, ¿no? Y Exacto. sí me dijeron, ¿estás loco? Y dije, pues creo que sí estoy loco. Claro, Claro. claro. Bueno, pues vamos, que nos quedan un par de preguntas más para ya ir cerrando. Ya llevamos 1 hora 40 minutos, 1 hora y media en Perfecto. realidad, descontando los 10 minutos del counter. Norma Telles pregunta, ¿qué pasará con la presidenta de México? Que si le quitarán del mando. O te la tengo que hacer, pero bueno, creo que... No me gusta hablar de los elementos, tanto el López Obrador como ella. A mí, por ejemplo, me chocaba mucho de López Obrador, que parecía un buen presidente. No soy mexicano ni conozco México, pero a mí me chocaba, por ejemplo, que él decía que él no podía, siendo México un país petrolero, que él no podía mantener los precios del GLP. Ok, Usted siendo presidente, ¿y cómo puede dar una declaración así? Si usted es el presidente y fue puesto por el pueblo y usted tiene que beneficiar al pueblo. Y lo otro es que él cooperó mucho con George Soros cuando dejaba pasar a los inmigrantes hacia Estados Unidos sin ningún papel, sin ningún documento, y llegó hasta darle comida, que se la rechazaron. claro. Entonces, una vez yo tuve una experiencia con un mexicano en la Florida que tenía un negocio en un sitio, pero totalmente despoblado, pero cuando entramos al negocio, él estaba tan bien vestido con ropa que solamente se la he visto a la gente multimillonaria, y yo decía, como este tipo, con este mercadito, en el confín del mundo, donde no hay nada alrededor, solamente tierra, y tiene esta ropa. Y yo iba con un amigo, y el amigo mío comenzó a bromear, y yo vi que él se transformó, se asustó. Nos sentamos en la terraza y él fue y tuvo como empatía conmigo y él creía que éramos de la DEA. Mm. Y él me confesó que los gobiernos mexicanos son o hicieron un pacto con los carteles de droga para que lleven al mínimo de violencia y los dejen gobernar tranquilos. Y esta presidente que yo veo que tiene muchas cosas buenas, por lo menos es nacionalista y no se está arrodillando al status quo de la élite regresiva, pero yo creo que también depende porque no hacen nada por erradicar los carteles de droga y erradicar la violencia y mantener a la Claro, población mexicana sometida a tanta miseria, claro. porque eso es muy importante que lo entiendan. O sea, aunque sí hacen un crecimiento, como bien le expliqué, una verdad a media, o sea, soy bueno a media y te vendo que yo soy bueno y que estoy trabajando para el bien, pero el bien nunca se completa. Claro. Y el bien no se completa porque es parte de la agenda. Entonces así juegan a los dos bandos, como lo dije que creo que está haciendo Donald Trump. Muy bien. Bueno, eh, con esto creo que terminamos las preguntas. Vamos enfilándonos al término y, y al cierre de esta excelente charla y excelente conferencia, Rafael, para, para concluir. ¿Qué nos puedes sugerir? ¿Qué nos puedes mencionar? Hay que tomar en serio la responsabilidad de estudiar la verdad revelada,
de difundir la verdad revelada y de prepararse para orientar a nuestros hermanos hipnotizados que van a despertar abruptamente. Porque esos tres aspectos son indispensables para la liberación de la humanidad. Eso es muy importante que lo entiendan. Tienen que darle prioridad máxima a eso. De eso depende el mundo infinitamente maravilloso que se merece la raza humana. Correcto. Tenemos que regresar a los mundos evolutivos y vivir en total y pura felicidad todo el tiempo, mientras vamos elevando nuestro nivel de conciencia hasta que lleguemos a igualar a nuestro Padre Creador y creemos nuestros propios universos. Y si me permites, quiero hacer una nota que para mí es muy importante. Todo el tiempo hemos estado revelando la verdad y cubriendo los costos operativos, y desde hace unos días hacia acá estamos pidiendo que aquel que se sienta identificado pueda hacer donaciones. Ya lo incluimos en una opción dentro de laverdadrevelada.net. Okay. En la opción de allá, si alguien por alguna razón quiere cooperar con los costos operativos, queremos pasar a tecnologías mejores de inteligencia artificial para cada vez llevar más calidad en la verdad revelada, que siempre ha sido, es y será gratuita. Visita laverdadrevelada.net.